Buenas tardes a todos. Bueno, creo que tenemos aquí un panel bastante balanceado con agricultores, representantes del sector productor, de la industria de alimentos para consumo humano y la industria de alimentos balanceados y de producción de proteína. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo quisiera comenzar nuestro panel haciendo una pequeña reflexión. Cuando nosotros todos los días nos sentamos en nuestras mesas y tenemos pollo, huevo, leche, carne, pescado, nunca nos imaginamos qué hay detrás de cada uno de estos productos en un sistema productivo. Entonces, brevemente les voy a contar, hay una industria de alimentos balanceados o de alimentos para animales, para quienes no están familiarizados con este término. Esta industria es una industria innovadora, reliciente, que se encuentra en todo el territorio nacional, que apoya más de 1 millón de productores pecuarios del país en las distintas especies y que en conjunto con toda la cadena de proteína animal genera 1.7 millones de empleos. Esta industria, para producir el alimento balanceado anualmente, que equivale a 10.4 millones de toneladas, necesita maíz y soya, que es la base de la producción, y por eso hoy estamos aquí conversando sobre este tema tan importante. Y el tema que nos compete es porque en el país no somos autosuficientes en la producción. El país produce 1.3 millones de toneladas de maíz y la industria de alimentos balanceados importa básicamente 6.1 millones. Tenemos una brecha bastante grande y de igual forma nos ocurre en el caso de soya, donde producimos más o menos unas 190.000 toneladas y importamos en el equivalente 2.3 millones de toneladas. Aquí tenemos una brecha un poco más grande. Entonces, como ven, maíz y soya son la base y tenemos el reto. Siempre nos preguntamos qué ha ocurrido en el país, por qué no hemos dado ese salto, si tenemos dos cosas muy importantes: 18 millones de hectáreas como potencial productivo en el país, y tenemos además de eso un mercado ansioso por materia prima también local. Entonces, quisiera comenzar aquí en nuestro panel por hacerles una pregunta. ¿Qué nos han dejado estos últimos 20 años como lecciones aprendidas? No quisiera que nos devolviéramos a qué no hemos hecho, pero sí qué lecciones hemos aprendido y que nos deben servir para de aquí en adelante comenzar esa ruta de desarrollo. Doctor Henry Vanegas. Muchas gracias, muy complacido de estar en este evento. ¿Qué nos ha dejado estos 20 años de enseñanza? Primero, creer que el maíz iba a desaparecer como cultivo en Colombia, que iba a tener el mismo recorrido que el trigo. Nos equivocamos. Ya ahora estamos a 0 arancel y el maíz sigue siendo una opción competitiva, no desapareció. Segundo, creer que el importado siempre iba a ser más barato. Funcionó por muchos años, pero de la pandemia del COVID hacia acá es más barato producirlo en el país. Y estamos consumiendo un maíz un 50 más caro que los americanos, con menos capacidad adquisitiva, y un maíz que vale $200 en la bolsa de Chicago, hay que gastar $100 en traerlo, $35 bajarlo por el río Mississippi a Golfo de México, $35 de Golfo de México a Puerto Colombiano, $10 de gastos portuarios y $30 del puerto a la zona de consumo. Entonces, una tonelada que vale 200 le tenemos que meter $100 más. Nos damos ese lujo. Y también creer que el maíz era un cultivo de pobres. Resulta que el maíz mueve más plata que el café. Un mercado de 7 millones y medio de toneladas para producir 10 y pico de toneladas de balanceados, para producir ese pollo, huevo y cerdo y pescado y leche y el alimento para las mascotas,
Pues 7,5 millones a 1,5 millones de pesos la tonelada son 11,25 billones. ¿Cuánto vale la cosecha cafetera nacional? 12 millones de sacos, que son 6 millones de cargas, a 1,5 millones que está la carga de café, son 9 billones. Mueve más plata el maíz que el café. Y es parece que Dios hubiese sido maicero, es uno de los cultivos inclusivos donde todo lo que queramos hacer con el maíz, agricultura regenerativa, ecosistemas de negocios inclusivos, 100% mecanizar, lo que queramos. Hay pocos cultivos en el país que sean 100% mecanizables como el maíz. Ni siquiera la caña de azúcar, que todavía tiene la siembra con estolones y parte de la recolección con gente, con corteros de caña. El maíz y la soya, al igual que el arroz, son 100% mecanizables. Daniel, en tu rol de agricultor, cuéntanos las lecciones. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría recalcar algo que Henry dijo, pues yo no cultivo hace 20 años, mi familia sí cultiva hace 100 en Colombia. Yo soy la cuarta generación en la agricultura, pero de lo que yo he escuchado de mi abuelo y de mi padre y de mi tío, que somos los que estamos en el negocio, es que acá en Colombia sí se puede producir. Acá en Colombia sí somos capaces de hacerlo. Sí podemos producir a un precio competitivo. Siempre se dice que es más barato llamar y comprar un buque. Sí, sí lo es. Es más fácil. Es mucho más fácil. Pero deja los impuestos, deja los empleos, deja toda la riqueza la deja en otro país, no la trae. Porque es que la riqueza que crean acá las personas que están representando la industria de alimentos balanceados y de alimentos de consumo humano van a crearla, no importa si el maíz es importado o es nacional. Entonces yo sí creo que la lección más importante es que sí se puede. Hemos tenido problemas de seguridad de diferentes tipos, como varios panelistas han mencionado, pero la realidad es que en Colombia podemos producir muchos cultivos, especialmente soya y maíz, porque tenemos el clima, tenemos la tierra, nos falta un tema de productividad para ser aún más competitivos, pero eso diría. Hay un tema que sí me gustaría recalcar, y es que leyendo en los últimos gobiernos y los últimos reportes, nos hemos dado cuenta como sociedad que sí podemos dejar la riqueza acá en Colombia, porque la riqueza en el campo trae seguridad, trae empleos, trae una cascada de impuestos impresionante que no deberíamos dejarla por fuera, deberíamos producirlo acá en Colombia. Alejandro. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá en el panel y gracias por la invitación. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos años? Yo diría que un gran aprendizaje ha sido que el poder tener granos competitivos, el desarrollo de una industria pecuaria nos ha permitido poder tener unas proteínas más asequibles para las personas. Hemos visto en los últimos 20 años, del 2000 al 2020, los precios del pollo, el huevo y el cerdo disminuir casi un 20% en pesos constantes. Eso es más nutrición para la población colombiana y ahí es esa invitación a que es importante que hagamos una producción local, pero una producción local competitiva, porque si nosotros pretendemos o queremos poner aranceles, restringir importaciones, hacer otro tipo de cosas, finalmente los que vamos a terminar pagando somos todos los colombianos con una carne y una proteína más costosa y eso significa menos nutrición para todos. Acá también uno de esos grandes aprendizajes es, y este sí de los últimos años, es que trabajando de la mano entre
la industria, los agricultores, los gremios, el gobierno, y entre todos logramos hacer cosas importantes para que realmente la agricultura pueda tener una transformación hacia una producción competitiva en el país, que es lo que necesitamos. Gracias, José Antonio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo represento a Alimentos Polar Colombia, una empresa que tiene como estrategia crecer de la mano de los agricultores locales. Y bueno, tenemos dos líneas principales, que la harina precocida de maíz para hacer las arepas, y también tenemos una línea grande de alimentos para mascotas, es decir, somos compradores importantes de maíz blanco y de maíz amarillo. Y yo diría que tenemos dos aprendizajes importantes en todo este tiempo que estamos en el país, que hemos tenido la fortuna de poder operar acá. El primero es que somos parte de una cadena con diversos eslabones y vamos a ser tan fuertes como el eslabón más débil. Es decir, tenemos que buscar la manera de apoyarnos a lo largo de toda esta cadena, porque el consumidor tiene opciones, ¿sí? Y la forma de fortalecernos, la forma de crecer, es buscando competitividad, reducir todas las ineficiencias y buscar la manera siempre de apoyarnos entre nosotros para que sea el maíz, en este caso el producto que nosotros consumimos, el preferido por ese consumidor. Y el segundo aprendizaje a lo largo de ese tiempo, y muy de la mano de lo que mencionó Daniel, es que sí se puede encadenar y lograr experiencias exitosas. Nosotros, como parte de esta estrategia de crecimiento de la mano de los agricultores, desde hace como 12 años hemos venido implementando un plan que hemos llamado Plan Maíz Colombia, a través del cual resolvemos principalmente 3 problemas que tiene la agricultura en el país. La primera es garantizar la compra de la cosecha a un precio justo a los diferentes agricultores que tenemos en un programa que viene andando, como les comento, de hace 12 años. El segundo reto o oportunidad que hemos venido cerrando con este plan es la posibilidad que tienen esos agricultores que entran en el programa de adquirir insumos, semillas, fertilizantes, agroquímicos a descuentos y financiados, bajando así los costos de producción. Y finalmente ayudamos con todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica pre y durante la cosecha, para que estos agricultores del programa puedan tener unas cosechas altamente productivas. Y de esa manera hemos podido, en estos 12 años de vida del programa, hemos podido comprar cerca de 300.000 toneladas a pequeños, medianos y grandes agricultores en Colombia. ¿Puedo complementar una cosita? Por supuesto. En estos 20 años, también otra de las cosas de Colombia es que dejamos de hacer investigación en el país y nos quedamos rezagados. ¿Por qué? Creíamos que el maíz era de esas zonas donde hay más luminosidad en el día y que entonces nosotros no podríamos ser competitivos con maíz. Resulta que Colombia tiene unas ventajas por la altitud, que hay zonas que las noches son frescas, que la diferencia de temperatura entre el día y la noche favorece la acumulación de materia seca, y entonces hay zonas como Caicedonia, como el Valle del Cauca, un valle a 1000 metros, como la meseta de Ibagué, que producen 10, 12 o 14 toneladas de maíz por hectárea. Y pensábamos que eran las zonas templadas las que iban a ser el granero del mundo, y hoy ya Brasil día a día está siendo el mayor exportador de maíz en el mundo. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil sí siguió con su modelo de Embrapa, de investigación, de generar materiales cada vez más rendidores, de desarrollar opciones para el cerrado brasilero, y por eso se está demostrando que el maíz y la soya es de la zona ecuatorial, no de la zona templada. Muchas gracias. Creo que me quedo con un tema muy importante de estas lecciones aprendidas, y es que parte de lo que ha sucedido estuvo en nuestras mentes
y en las mentes de todos y en un convencimiento en algún momento de que no se podía, pero realmente sí se puede. Y como sí se puede, entonces ahora hablemos de cuáles son esos desafíos importantes que hoy tenemos para producir maíz y soya competitiva. Acuérdense que tenemos un reto muy importante y es que tenemos que seguir alimentando a la población colombiana. Y parte de esa alimentación depende de los costos de maíz y soya, que por supuesto se convierten en balanceados. Entonces, quisiera comenzar contigo, Alejandro, para que nos cuentes cuáles son esos dos desafíos más importantes que hoy tenemos. Gracias, Laura. A ver, el principal desafío que tenemos nosotros, si bien Henry toca el punto de las zonas altas y la capacidad productiva que tenemos en el Valle y en el Tolima, el Valle y el Tolima son zonas que están ya sembradas. Ahí no hay que llevar propuestas de crecer en agricultura porque ya está la caña, está el arroz y demás. Las grandes fronteras que vemos nosotros de desarrollo son Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, llanos orientales, en donde hay varios millones de hectáreas en donde pudiéramos sembrar. Y ahí tenemos claramente esos retos de poder hacer investigación en semillas, en maíz, en soya, que se adapten a esas condiciones que son mucho más retadoras que las del Valle y el Tolima por esas altas temperaturas y la no disminución de la temperatura en la noche. Entonces ahí hay un reto y un desafío bien importante. El segundo desafío es que en esas regiones en donde podemos ampliar nuestra frontera agrícola, la rentabilidad es muy baja. Entonces tenemos que pasar de pensar de cultivos a sistemas de producción. Ese es un gran desafío de poder decir que el maíz en esas regiones no es rentable si no hay soya. Cuando uno se va a esas zonas de Brasil similares a las nuestras y habla uno con los agricultores, ellos dicen que el 70% de sus ingresos hectárea a año provienen de la soya, el 30% provienen del maíz. El maíz es visto como un cultivo de rotación de la soya por el nitrógeno residual en el suelo que deja la soya. Entonces eso disminuye el costo de producción del maíz y ahí empezamos a entrar en esos conceptos de agricultura regenerativa y cómo jugamos con el ecosistema que tenemos nosotros acá en el trópico. Entonces primero es entender ese tipo de modelos y el segundo desafío es, si uno logra entender que gran parte del desarrollo va a ser el que la soya crezca, hay que atender una situación y es que la demanda de soya en el país es limitada. Nosotros hoy importamos alrededor de 500.000 toneladas de soya en grano. Esa es la demanda nacional que viene estática durante los últimos 15 o 20 años, porque cada vez más ese aceite que viene en la soya es más costoso y se va saliendo de las dietas de alimento balanceado y es reemplazado con otras fuentes de energía en las dietas. Entonces tenemos que pensar qué hacer con esa soya, porque si nos quedamos con 500.000 toneladas, eso nos va a permitir tener únicamente 100.000 hectáreas o 150.000 hectáreas en cultivos de rotación, que es el sistema de producción que tenemos que promover. Entonces ahí tenemos que dar discusiones de cómo generamos una demanda o una industria de extracción de soya que no sería viable si no hay una política de biocombustibles, porque cada vez más se está integrando los granos o la producción de oleaginosas con la industria de la energía a través de los biocombustibles en el mundo. Entonces ahí ese es otro gran desafío de cómo le damos competitividad a la soya, cómo le generamos un mercado local a esa soya para poder que de la mano de la expansión de la soya venga la expansión del maíz competitivo. Daniel, cuéntanos esos dos desafíos que tú ves. Para mí, los dos desafíos más importantes vienen siendo la productividad, especialmente en la soya, y el otro es la confianza entre toda la cadena y la transparencia que hay en los precios, ¿sí? El primer punto de la productividad.
Nosotros en Colombia estamos produciendo 2.5 toneladas de soya por hectárea. Un agricultor en Brasil puede estar en promedio en 4 toneladas por hectárea. Algo que dice Alejandro es muy cierto. En Brasil, lo que llaman el cash crop, el cultivo que les da el dinero a los agricultores es la soya. Aquí la soya nos quita dinero y el maíz nos pone dinero. Desafortunadamente la soya en Colombia no es rentable a estas productividades porque cuando la industria importa, ya sea frijol soya o torta de soya, la importa con una productividad implícita en Estados Unidos, Argentina, Brasil, de 4 toneladas por hectárea. Entonces, no somos competitivos en la soya. En el maíz sí somos competitivos. El maíz es un cultivo rentable en Colombia y esa es por la razón por la que nosotros decimos que sí se puede, acá sí se puede sembrar, pero necesitamos que por lo menos los ingresos sean 50-50, que no sean 0-100, porque es que la soya es complicada en Colombia. Pero me gustaría aclarar una cosa y se ha hecho un trabajo titánico en traer variedades de soya y en desarrollar variedades de soya, pero todavía no estamos llegando ni siquiera a 3 toneladas promedio. Con 3 toneladas promedio podríamos estar hablando de una rentabilidad aceptable para poder pensar en inversión. Hay un tema que me gustaría llamar la atención en esto, y es que el agricultor tiene ciclos de 6 meses o un año. Entonces la planeación financiera y el flujo del agricultor de soya y de maíz no es mensual, es semestral o anual. Y para uno poder tener tranquilidad de inversión en silos, en secadora, en comprar maquinaria, en comprar tierras, en expansiones, uno tiene que tener certeza en las productividades. Y en cuanto a los precios, el segundo desafío, se ha trabajado mucho, pero necesitamos que toda la cadena y la mayoría de las empresas en la cadena, desde los agricultores hasta la industria compradora, pasando por insumos, pasando por toda la cadena, realicemos una autoevaluación de la transparencia de precios de mercados nacional e internacional para poder que nosotros sí sepamos qué tan competitivos somos. Perfecto. José Antonio. Ok. Nosotros somos una compañía de tamaño medio en el país. Y bueno, pensamos que la mayor contribución que podemos hacer al agro es seguir potenciando nuestro plan maíz. Y bueno, esto yo creo que lo podemos hacer en 2 vías. La primera, como nuevamente dijo Daniel, es promover estas relaciones de confianza. Necesitamos profundizar en las mismas con la base de agricultores con las que hemos venido trabajando a lo largo de estos 12 años. Mucho ha ayudado realmente la visibilidad en los precios que ha provisto FENALCE recientemente, que nos ayudan a converger rápidamente a un esquema que nos permita pues, seguir avanzando. Ojalá podamos seguir manteniendo ese esquema por mucho tiempo, Henry. Y la otra cosa que nosotros pensamos trabajar fuerte es que, como yo les comentaba, este plan nuestro tiene 3 patas de la mesa, le falta una. Negociamos contratos donde los agricultores ya no tienen incertidumbre en el precio, los ayudamos con asistencia técnica y finalmente también le proveemos estos insumos a precios menores a los del mercado. Nos falta la cuarta pata, que es la del financiamiento. ¿Sí? Pensamos trabajar con el gobierno nacional, con la banca comercial, de forma tal de que esos contratos que firmamos con los agricultores les puedan servir a ellos para que puedan solicitar préstamos con tasas blandas, de forma tal de poder seguir financiando ese crecimiento. Entonces, esos son los 2 puntos que nosotros vamos a trabajar, todos los temas relacionados con confianza y fortalecimiento de esas relaciones actuales, y el otro es tratar de buscar un fortalecimiento del plan para el bien de los agricultores de Colombia. Henry, cuéntanos los desafíos más importantes. Uno de los desafíos más importantes es lograr demostrar que con la inclusión de materias primas locales se pueden mejorar aún más los índices de eficiencia productiva de la industria avícola, porcícola,
Ya se está viendo en la porcícola con el caso de la Facenda, que con un gran componente de producción local de sus propios cultivos, tiene una producción de carne de mucho mejor calidad que el resto de las porcícolas del país. ¿Y a qué se debe? A que trabaja con materias primas de su propia producción local, con energía metabolizable más fresca. Entonces, ese es un ejemplo que nos dice que no es cierto que para ser competitivos hay que hacerlo con materias primas importadas. El otro aspecto es que tenemos que abrirle el espacio a la producción local. Necesitamos unas cadenas de suministro inclusivas, una proveeduría inclusiva que le abra el espacio a la producción local. Porque si vamos a crecer en maíz o vamos a crecer en soya, solo atenidos al mercado de consumo humano, vamos a salir en la misma época del taco de la cosecha a saturar el mercado, a nosotros mismos reventar el precio y nos reventamos todos. Entonces necesitamos fortalecer como segunda estrategia una proveeduría inclusiva, que se le abre espacio a la producción local de una manera competitiva. No necesitamos que haya otro precio, es al precio al que sale el importado puesto en la puerta de la fábrica. A eso estamos dispuestos y hemos venido en los últimos años compitiendo. A donde nosotros los productores tenemos que poner el producto es compitiendo en la puerta de la fábrica. Puedo una cosita ahí adicional, sumando a lo de Henry, y es importante, Henry, lo que se ha venido haciendo desde Soya Maíz Proyecto País, en donde hemos venido desde la industria, con el apoyo también de la ANDI y todos los que estamos acá, generando mesas de negocio previas en cada una de las regiones en donde vamos, la industria de alimentos balanceados, va la industria de consumo humano, tenemos mesas con los distintos agricultores y hemos desarrollado modelos de contrato que, si bien nos hace falta que sirvan como garantía mobiliaria, nos han dado un esquema de negociación con los agricultores. Hemos logrado hacer negocios con agremiaciones de pequeños productores, productores medianos y productores grandes, a través de estos contratos que cada vez más se van estandarizando más en la industria. Hay un componente que decía Daniel, es fundamental, es la generación de confianza entre las partes y entender las situaciones también que se dan de mercado. La industria no compra el maíz todo completo para gastárselo en un mes y después se queda parada. En la medida en que produzcamos más, pues hay que almacenar más grano. Y ese grano que hay que almacenarlo, lógicamente tiene unos costos asociados en ese almacenamiento y en ese acarreo del costo financiero. Entonces, ahí la invitación también es a los agricultores a que hagan sus ventas con anticipación. Estamos con los modelos de compra de hasta 6 y 8 meses anticipado con precio fijo o con futuros equivalentes para que los agricultores puedan tener también la volatilidad, si quieren, del dólar y de la bolsa de Chicago. Entonces ahí yo creo que un gran desafío es esa construcción de confianza. Hemos venido desarrollando los mecanismos, ahí están, pero tenemos que generar esa confianza entre las partes. Muchas gracias. Creo que la confianza se vuelve como uno de los puntos más relevantes. Se ha construido, se ha trabajado en desarrollarla en estos últimos 3 años, especialmente desde la pandemia, cuando iniciamos el proyecto Soya Maíz País. Eso nos tiene sentados trabajando todos los miércoles a las 7 de la mañana, todos los actores de la cadena, incluso están vinculados los productores de semilla, la maquinaria, la tecnología, y todos los que quieran participar de este foro son bienvenidos, porque tenemos unas discusiones bastante interesantes y también de la mano del gobierno. Yo quisiera que me dijeran, como todos estos cuentos son muy bonitos y tenemos los desafíos bastante marcados, ¿cuál es esa acción determinante, si uno tuviera que escoger una sola acción que generaría el punto de quiebre para que realmente soya y maíz se desarrollen en el país? Daniel.
Para mí es muy sencillo decirlo, pero es muy complicado hacerla. Una soya de 4 toneladas. Con eso hay muchas cosas que pasan rápidamente. 1, se piensa en silos. 2, se tiene tranquilidad de almacenar, acarrear ese costo financiero, invertir en maquinaria, con expansiones, comprar tierra, alquilar tierra, modelos asociativos de producción, etcétera, etcétera. Si uno tiene la tranquilidad financiera, uno puede pensar a más largo plazo. Eso para mí es el desafío más grande. Se han hecho muchas cosas, ¿sí? Pero todavía no tenemos esa variedad y todavía faltan unos años, pero llegará. Y eso será la transformación porque ya el maíz será automático. José Antonio, esa acción concreta que nos genera un disparador importante. Bueno, yo creo que una vez se logre esa alta productividad, pues necesitamos, al igual que el otro foro mencionó, infraestructura en silos, infraestructura de secamiento, para poder almacenar eso y después poderlo utilizar a lo largo del año. Muy bien, Henry. Una acción concreta es desarrollar ese medio país que no hemos logrado desarrollar, que es la altillanura colombiana. Si le apuesta el país a la soya y al maíz, vamos a hablar de la historia de granos en Colombia antes de la altillanura y después del desarrollo de la altillanura. Vendrán otras zonas como el Caribe, que es mecanizable, y que la misma zona cafetera, que es por tener esa diferencia entre la temperatura media diurna y la nocturna. El cultivo va más lento, dura más días llenando, es un cultivo de 6 meses, full season, y es un cultivo donde tiene el mayor potencial de rendimiento en el país. La acumulación de materia seca es fotosíntesis menos respiración. Lo que haga de fotosíntesis en el día no tiene que gastárselo en la noche respirando. Y por eso el pequeño productor de zona de ladera cafetera puede también contribuir a ser un actor importante en esa proveeduría. No es un problema, es parte de la solución agroalimenticia de este país. Alejandro. Yo diría que el fundamental es seguridad jurídica de la tierra. Cuando vemos, y nosotros tenemos un proyecto de agricultura desde hace 6 años, evaluamos la zona Caribe y vamos a ver tierras para alquilar, ni siquiera para comprar, porque digamos el foco de nosotros en Conteviral y Finca no es la compra de la tierra, sino habilitar y aprender y conocer de cómo hacer esta producción de maíz y soya competitiva. Y tenemos una limitante enorme, que cuando vamos a revisar tierras de las zonas productivas, digamos la zona del Caribe, vemos 700.000 hectáreas que pudieran ser cultivables según la UPRA con unas condiciones altas de productividad. Y vamos y las miramos y de las tierras disponibles únicamente el 10% cumplen los estudios para poder nosotros hacer un contrato de arrendamiento, porque o tienen problemas de baldíos o porque tienen problemas de tradición, porque tienen algún tipo de problemas, como sabemos todos acá que tenemos en el campo. Entonces, si lográramos nosotros tener al menos una estabilidad jurídica para el que alquila la tierra en un contrato de largo plazo para transformarla a soya y maíz, sería un tema bien relevante y que le daría también un dinamismo impresionante al desarrollo también de la agricultura, porque eso es una gran limitante para poder expandir la agricultura en el país. ¿Qué visualizamos? Un contrato de arrendamiento que si el día de mañana esa tierra la reclaman en algún tipo de situación, simplemente la tierra pasa a manos del Estado y el arrendamiento, en vez de pasárselo al propietario que se le estaba pagando, se le sigue pagando al Estado o se pone en una cuenta del Banco Agrario donde se considere, pero que el contrato pueda seguir teniendo una estabilidad en el tiempo. Ese sería un punto, y me atrevería a poner otro, y es que hagamos esto un tema inclusivo. Hemos pensado que esto es de pequeños y medianos productores. Cuando vemos la producción de maíz y soya en el mundo, caben los pequeños, pero es de medianos y grandes. Entonces, tenemos que poner también los incentivos para que
todos podamos participar en esta transformación. Y es lo que decía Henry ahora, cómo hacemos esto también inclusivo para que todos podamos participar y empujemos este sector para salir adelante. Porque si la agricultura fuera tan rentable, ya tendríamos el 1.000.000 de hectáreas desarrolladas y ya estaríamos produciendo las 6 millones de toneladas que tenemos que producir. Entonces, cuando nosotros limitamos a que la producción sea de unos, eso limita las capacidades que tenemos como sociedad para poder lograr sacar esto adelante. Y es que del mapa de UPRA, de esas 16 millones de hectáreas con potencial para sembrar en maíz, de ese mapa de maíz de UPRA no necesitamos sino el 10%. 1 millón de hectáreas produciendo de a 7,5 toneladas por hectárea. Con eso recuperaríamos el autoabastecimiento que teníamos hasta 1991, cuando Colombia no necesitaba importar maíz. Bueno, ahora quisiera que ustedes me contaran cuál es ese apoyo que hoy necesitamos del Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo de maíz y soya. José Antonio. Bueno, sí, yo creo que mis colegas ya han hablado de ciertas cosas que se necesitan. Yo creo que se necesita generar esos incentivos para que ese gran capital entre, desarrolle las tierras y incorpore a los pequeños agricultores dentro de ese esquema para que juntos salgamos adelante cumpliendo con las necesidades de soberanía alimentaria que hay y por otro lado también las necesidades sociales que una gran cantidad de personas en Colombia requieren. Necesitamos, como comenté, esa infraestructura de almacenamiento y secado para poder guardar el grano y consumirlo a posteriori. Y finalmente, en el caso de estos contratos, que yo creo que es un vehículo muy interesante que cada vez más agricultores van a estar adoptando en su día a día en la relación con la industria, pues necesitamos que esos contratos puedan servir como garantías mobiliarias, que el agricultor pueda ir a un banco, bien sea del gobierno, bien sea una institución comercial, y pueda recibir por ese contrato dinero que requiera para el financiamiento de su actividad. Henry, cuéntanos qué le pediríamos al gobierno. Necesitamos infraestructura de secamiento, más que almacenamiento, porque somos un mercado deficitario y a los 6 meses volvemos a tener otra cosecha, a los 5 meses o a los 4 en la costa. Entonces necesitamos esa infraestructura, porque es que en el país todo se vende como si todo fuera perecedero. Y el maíz, si se seca, es como el café, puede almacenarse por un tiempo. Y el cafetero, por pequeño que sea, tiene cómo secar su café. Y eso que viene primero empujado por agua, fermentado, el presecado y luego sí el secamiento propiamente. Nosotros necesitamos del gobierno que se dote a las regiones y que se tenga un plan nacional de fomento al secamiento para los granos básicos agroalimenticios. Eso lo hizo Ecuador. Correa montó 72 secadoras en Ecuador y no necesitó que le dieran TLC. Es autosuficiente en maíz después de que Ecuador importaba 1,5 millones de toneladas de maíz. Daniel. Yo diría que son dos cosas. Una, seguridad, como varios panelistas lo han dicho, tanto jurídica como física. La ruralidad en Colombia tiene un componente de inseguridad física y jurídica. Y como dice Alejandro, para poder invertir, ya sean arrendamientos o compras, uno necesita tener seguridad jurídica. Lo otro que yo diría es una articulación aún mayor con el Ministerio de Transporte. Sacar las cosechas es complicado para muchas regiones del país y para nosotros no es la excepción. Todos sabemos, todos los que estamos acá sentados sabemos de casos de agricultores que están en el Bichada y tienen que almacenar 6 meses su cosecha porque no tienen cómo sacarla. Tampoco tienen cómo entrar insumos cuando está lloviendo. Eso no debería ser así. Si nosotros queremos ser autosuficientes, necesitamos vías y seguridad. Como lo decía ahorita, nosotros, de lo que hemos visto, al menos en los cultivos que tenemos, si no tenemos
la soya y el mercado para la soya, difícilmente el maíz va a ser capaz de crecer de los niveles en donde está. Y para poder que esa soya se pueda procesar, me sumo a lo que decía Henry ahora, necesitamos esa capacidad de secamiento, almacenamiento, pero también necesitamos ese apoyo en la infraestructura de procesamiento de la soya para poder tener una industria de extracción y ojalá amarrada a unas políticas de biocombustibles. Hoy lo que vienen haciendo países como Estados Unidos, Brasil, ahorita se acaba de sumar la India, en todo lo que es la transición hacia el SAF, que es la aviación sostenible, el combustible sostenible de aviación, donde se viene haciendo a partir de grasas vegetales, de residuos, de aceites de cocina y demás, una industria de producción de diésel renovable. Ese diésel renovable, si uno lo amarra a la industria de la soya, va a generar una gran palanca de crecimiento, porque hoy estamos realmente compitiendo contra esos otros productores, tanto en Brasil como Estados Unidos, que tienen unos mercados para su aceite de soya importante, logran sacar gran parte de sus ingresos desde la misma soya y por ende el maíz se les convierte en un cultivo de rotación. Entonces ese sería otro, aparte de lo que decía Daniel también de seguridad tanto física como jurídica, sería un gran habilitador para que realmente demos una transformación a la agricultura en Colombia. A mí me gustaría complementar algo que dice Alejandro que es muy cierto. Colombia va a llegar a un techo en el cual ya no puede consumir más frijol soya y en ese momento se necesita poner una planta de extracción grande. A mí me gustaría decirles una cosa, si uno tiene 4 toneladas de soya por hectárea, uno se puede estar haciendo 5 millones de pesos de utilidad. Así, muchos de nosotros los agricultores nos podemos unir en cooperativa, asociación, como lo queramos llamar, y hacer una planta extractora. O la misma industria la puede montar. Lo que yo digo es, si nosotros tenemos esa tranquilidad financiera, podemos pensar en darles soluciones al problema de la soya, porque se va a volver en un problema. Y esto es justo lo que pasó en el sur de Brasil. En el sur de Brasil, muchos de los inmigrantes se asociaron en cooperativas y montaron sus extractoras de soya para poder dar viabilidad a la región. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Cuando tengamos soya productiva, eso va a pasar. Muchas gracias. Es que si no tenemos secamiento, no podemos, así la industria nos quiera comprar, la industria necesita que el grano esté seco, una humedad de almacenamiento seguro. Entonces, no vamos a poder sustituir ni una tonelada de importaciones si no tenemos secamiento. Y no vamos a poder agroindustrializar. Es que ¿qué vamos a agroindustrializar si vendemos todo perecedero como una papa caliente y no nos quedamos con nada? ¿Qué vamos a transformar? Ni siquiera a trillarlo para tener maíz trillado y salvado. Necesitamos infraestructura de secamiento, de secado. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles a todos por todos estos aportes. Creo que aquí hay unos temas bastante importantes. Hay un ejercicio de construcción de esta cadena en términos de confianza que tenemos que seguir fortaleciendo. Tenemos instrumentos que hoy operan y que debemos seguir hacia adelante viendo cómo se fortalecen, como es el tema del contrato, que es una herramienta estratégica, y vemos unas necesidades muy importantes de trabajo. En la parte productiva, para mejorar la productividad, hay unos retos en semillas y en fortalecer los temas de agricultura regenerativa, que todos acá hemos hablado también a lo largo del día, y unos retos en términos de infraestructura que nos quedan bastante claros. No solamente se trata de las vías, sino que se trata de infraestructura productiva,
de tener ese secamiento, ese almacenamiento, esas plantas de extracción que nos permitan realmente avanzar en el desarrollo de maíz y soya de manera competitiva para que sigamos contribuyéndole a la mesa de los colombianos y nutriendo a toda nuestra población. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes por habernos acompañado, todos sus aportes y bueno, esperamos futuramente contarles los avances de soya y maíz en este país.